Ajá, no miras que Moncho la vez pasada, antes de vacunar. Muy buenos días. Vamos a iniciar a trabajar el día de hoy, 24 de julio, la sesión de la planeación de la educación en Guatemala. La educación como opción de trabajo que tienen algunas personas y opción de superación otras. Entonces, ¿qué es la planeación de la educación en Guatemala? El plan es una herramienta movilizadora concebida dentro de una perspectiva de la praxis y la eficacia, la práctica y los logros, lo que se supone un compromiso solidario de diversos organismos e instancias político-administrativas del país en su desarrollo, al mismo tiempo que una capacidad gerencial efectiva que le provea direccionalidad y las condiciones favorables para una gestión eficiente de sus operaciones. Entonces, la planeación de la educación en Guatemala, desde hace mucho tiempo que ya se ha venido progresando en esa planeación de brindar la educación en Guatemala. Podemos remontar a años anteriores en donde el sistema educativo en Guatemala era pues tradicional e incluso los registros eran a mano, que se llevaban directamente en papel y que después se tenían que llevar a la instancia que los iba a ingresar a un archivo. Poco a poco se fueron mejorando esos procesos. Después ya fue cambiando la modalidad de trabajo y de entrega de esa educación con la intervención de muchas instituciones. Dentro de los avances de la educación en Guatemala y de la planeación de la educación en Guatemala están los registros que se han venido ya ingresando a un sistema para poder tener mayor seguridad en esos datos que se tienen a nivel nacional con respecto al registro de estudiantes y al registro de docentes. Entonces, del 2005 en adelante comienzan ya a prepararse de alguna manera bases de datos para registrar esos datos de los estudiantes y de los docentes que trabajan en el Ministerio de Educación de una forma más segura y eficaz. Después se llega a tener aplicaciones que se instalan en el año para poder registrar a esos estudiantes ya dentro de un sistema, pero todavía quedaba fuera una línea por ahí delgada que podría ser manipulable para poder cambiar datos de docentes y de estudiantes. En el 2015 se incorpora entonces ya directamente una base de datos que se trabaja en línea. Entonces, con esto ya viene a garantizar que el proceso ya es manipulado solamente por un grupo de personas. Y conocemos hoy en día el registro de estudiantes, que es el sistema de registro de estudiantes, que es el SIGRE. Entonces ya se ingresan los estudiantes directamente a una base de datos en donde el número de personas que la manipulan es relativamente pequeño. Eso garantiza entonces que los datos que se ingresan para registrar tanto docentes como estudiantes, pues ya es más seguro, ya no hay gente que pueda manipularlos con tanta facilidad. Se ha ido mejorando ese sistema poco a poco y entonces la planeación de la educación en Guatemala ya tiene una base para poder trabajar y con seguridad los datos que se terminan almacenando al final de año en cada ciclo. De la misma manera, también con el registro de los docentes, pues también ya hay una base de datos que poca gente la manipula, Planta Central nada más la manipula. Entonces, esa es parte de la planeación de la educación en Guatemala. Ahora, entrando específicamente
Disculpe una pregunta. Usted está presentando la diapositiva. Es que aquí solo estamos viendo. Solamente tengo la primera ahorita, no tenga pena. Perdón, gracias. Entonces, entrando específicamente ya a lo que se refiere el hecho educativo de llegar al aula, el docente al aula, entonces también ya ha tenido muchos cambios, tanto así de que la forma tradicional de brindar la educación se ha quedado un poquito atrás con las diferentes corrientes y formas de trabajo que se deben ir implementando para poder dar a conocer, llevar esa actividad de educación al estudiante, que es el último que recibe. Entonces, todo esto ha cambiado, pero todavía encontramos personas que están trabajando con cierta tendencia a la educación tradicional, ya directamente en las aulas. No ha cambiado tanto para algunas personas, porque muchas veces la planificación no la llevan a cabo como debe ser. En este caso, se divide en los siguientes niveles: el planeamiento educativo, que es el que realiza el Ministerio de Educación, igual con el planeamiento del sistema educativo, que es el que acabamos de comentar, y el planeamiento del currículum, que es también parte que realiza el Ministerio de Educación y que trata de irlo contextualizando. Y también ha cambiado en nuestro país, ya que desde hace un tiempo tenemos un currículum nacional base. Y claramente su nombre lo dice, es un currículum nacional, es un currículum para todo el país y que es base nada más para poder tomarlo como punto de partida, como un cimiento para poder construir el conocimiento con los estudiantes a partir de ese currículum. No quiere decir entonces que en ese currículum está todo y que es lo único que vamos a impartir o sobre lo único que nos vamos a basar para poder trabajar con nuestros estudiantes. Muchos docentes se quejan de que el currículum no tiene mucho contenido o que tiene mucho contenido desconocido o que no se adapta al contexto. Es que esa es la parte que el docente tiene que terminar realizando, contextualizar ese currículum. Este planeamiento entonces es macro y que se debe llevar a un planeamiento micro que va hacia la escuela, el último planeamiento que debe realizar el director en esta parte. La historia del planeamiento de la educación en Guatemala entonces ha tenido un nivel muy desfavorable en el campo de la educación, porque no ha sido un avance grande y brusco que ha tenido, sino que es muy lento. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo, no hay una forma, no hay manera de que se lleve el estudiante a los salones. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, registra un promedio bajísimo de número de personas con edad escolar y que estén dentro del mismo sistema. Vamos a encontrar muchos departamentos en Guatemala que tienen muy bajo el índice estadístico de niños que están en edad escolar y que están en la escuela directamente. Y no digamos de ese grupo pequeño que está dentro del sistema, que después vienen problemas como la deserción, vienen problemas como el quedarse fuera por muchos inconvenientes que tengan en la comunidad. Estos porcentajes muy altos se ven prioritariamente en los departamentos con habitantes indígenas. Entonces, ahí es donde ahí es donde repercute más. Pero ya en el departamento de Chiquimula también tenemos muchos casos de este tipo, ya que hay muchos estudiantes que solamente ingresan por un tiempecito, 1 o 2 meses, y se salen de las escuelas, pero se quedan registrados en el sistema, porque el director al final no los termina sacando del sistema cuando ya se retira la papelería, sino que los dejan ahí en el sistema todavía, aunque muchas veces con
con una intención distinta lo hacen los docentes, ¿verdad? Pero muchos son los problemas que al final hacen que el estudiante no permanezca en la escuela. Entonces, la deserción y la permanencia son dos cosas, dos problemitas serios que en Guatemala se tiene con respecto a la educación específicamente, porque no se tiene cómo mantener al estudiante en las aulas. Y este tendría que ser trabajo del mismo docente. Ahora, ¿cómo se hace el planeamiento de la educación? A nivel macro, el planeamiento lo hace el mismo Ministerio de Educación. Tiene que colocar las bases para poder trabajar y llevar esa acción de educación-aprendizaje a los salones directamente. Entonces, vemos acá que hay un cuadro que nos va indicando la línea de cómo se va a formar. Delimita lo que queremos lograr con la serie de actividades y así determinar la dirección del aprendizaje. Seleccionar el contenido o competencia a trabajar a desarrollar, así como su alcance y profundidad. Diseñar y o seleccionar experiencias de aprendizaje organizadas en secuencias que permitan el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes. Determinar estrategias de evaluación congruentes con los objetivos y las experiencias diseñadas que permitan evidenciar el logro de los aprendizajes. Y cada una de ellas tiene, en este caso la primera, tiene su propósito, sus objetivos. El segundo cuadro, que es seleccionar el contenido o competencias, contenidos o competencias deben saber qué contenidos son los que se van a agregar a él. Igual los aprendizajes que se esperan. En el tercer cuadrito de diseñar y o seleccionar experiencias, pues secuencias de aprendizaje. El inicio, el desarrollo, el cierre, el tiempo y recursos. Y en el cuarto cuadrito, determinar estrategias de evaluación, pues lo que queremos es evaluar esas acciones. Ahora, desde el 2020 para acá, estamos hablando de 16 de marzo hasta la fecha. Entonces, el planeamiento de la educación ha cambiado rotundamente porque la realidad está exigiendo que la educación se lleve de una forma diferente y no como estaba antes de forma presencial. Y acá entonces tenemos una educación a distancia. Otros tenemos educación virtual. Otros tenemos una educación mixta o híbrida. De aquí es que el Ministerio de Educación, hablando de los niveles de preprimaria, primaria, básico y diversificado, se ha visto la necesidad de modificar esa planificación de la educación a nivel nacional. El año pasado se hicieron pues algunos cambios en donde se enviaron guías a las escuelas, parte del planeamiento de la educación en Guatemala. También se pidieron informes sobre el desarrollo de las actividades y la evaluación, parte de la implementación de esa planificación del Ministerio de Educación. Pero hoy en día, el Ministerio de Educación lo está trabajando en base a módulos. Entonces, esos módulos, de igual manera, van encaminados a que el estudiante termine aprendiendo lo básico en el salón. Pero todavía encontramos la situación del docente, del director, que no está muy abierto a aplicar o a utilizar esos módulos, sino que se quedan esos ahí estancados, porque el director no revisa, el maestro no revisa el material y entonces no lo conoce. Y al no conocerlo, pues no lo trabaja con sus estudiantes. Y al no trabajarlo, pues entonces ya se pierde ese hilo conductor que tiene la planificación de la educación según el Ministerio de Educación. Esa parte es la que al final debemos tomarle mucha atención porque la educación en la actualidad es completamente diferente. En el campo de la educación, fundamentalmente, los hechos que en la actualidad se imponen con carácter universal, la explosión sin precedentes de la demanda de oportunidades educativas por parte de los individuos y el papel que se asigna a sus sistemas en el desarrollo de los países. Y en la situación que estamos hoy en día, pues es mucho más seria, porque tenemos que hablar de una educación contextualizada, no de una educación estandarizada.
dentro de ese plan de trabajo, dentro de nuestra planificación, tenemos que saber qué enseñar. Tenemos que saber cuándo enseñar. Tenemos que tener claro cómo enseñarlo. Tenemos que saber qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y cuándo lo vamos a evaluar. De lo contrario, estaríamos nada más tirando contenidos y actividades a los estudiantes sin saber qué es lo que queremos lograr, sin tener objetivos claros. Esa parte es lo que sucedió el año pasado en Guatemala y en muchos países, en donde no se sabía realmente qué hacer, pero poco a poco se fueron cambiando actividades, procesos y contenidos dentro de las planificaciones y ya se llevó a cabo un proceso. No a cabalidad ni como se trabaja de forma presencial, pero sí con una perspectiva de querer lograr los objetivos o competencias que se habían planteado en un principio en la planificación. Las características del planeamiento de la educación. Dado lo que acabamos de decir, bien puede definirse el planeamiento de la educación como el proceso y el método para formular y ejecutar una política de trabajo. Y esa política de trabajo es lo que usted como docente tiene que llevar a cabo con sus estudiantes. Los que estamos trabajando en educación, tenemos que saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos ejecutar, cómo lo queremos ejecutar. Las características de ese plan didáctico, coloqué unas acá y estamos que la número 1 debe ser realista. Debemos conocer nuestra realidad, debemos conocer nuestro contexto para poder tener un plan de trabajo, una planificación de las asignaturas que encaje con nuestra realidad. Debe ser flexible, no debe ser cuadrado. No debemos pensar que ya tenemos la planificación realizada y por eso ya no podemos implementar los módulos porque los módulos vienen ahorita en medio año, en julio. Y entonces, ¿cómo implementar los módulos? Los que trabajan en educación en el nivel primario y básico, vamos a ir viendo esa realidad que tenemos con esos módulos directamente. Y entonces vamos a encontrar las actitudes de algunos docentes y directores que dicen, no, no puedo implementar esos módulos. ¿Cómo voy a implementar esos módulos a medio año? Imposible. Son actitudes que vamos a encontrar en personas que tienen la administración de entidades educativas. Entonces, debemos saber que esa planificación es flexible y que los módulos, y sigo recalcando los módulos porque esa es la realidad que está viviendo el nivel primario y el nivel básico, es material de apoyo, es material que se tiene que utilizar no como único material, sino como complemento a las actividades y al contenido que el docente ya tiene y que está trabajando. Pero se encuentra uno con docentes que dicen, no, pues yo ya les dije a mis estudiantes que dejen lo que estaban haciendo y que ahora se dediquen solo a trabajar el módulo. Porque el primer módulo trae 20 sesiones y en el segundo trae 40. Ya entre unas 2 semanas o una semana viene el número 3 y dicen, no hombre, ¿y cómo voy a trabajar eso si apenas he empezado el 1? Y vean el tiempo que lo mandan. Entonces como que ven la planificación muy cerrada, la ven muy cuadrada. Y realmente los planes tienen que ser flexibles. Tenemos que tener eso muy claro, de que nuestros planes o nuestros programas de trabajo no son camisa de fuerza que deben cumplirse tal como usted lo tenía plasmado desde un principio de año. Debe ser cooperativo. Cuando hablamos de cooperativo, entonces regresamos a lo flexible, porque al final ese plan lo vamos a ir modificando conforme vayamos teniendo contenidos que ameriten enseñarse en su momento. Integrador de elementos, preciso y claro. Si se revisan algunos planes de trabajo, algunas planificaciones de algunos directores o docentes, terminamos viendo de que hay algunos contenidos que no los pueden desarrollar. Entonces, ¿por qué colocar contenido dentro del plan de trabajo si no sabe o no tiene conocimientos de qué es lo que tiene que hacer en ese contenido? Es que estaba en el currículum nacional, por eso lo coloqué ahí. No, el currículum nacional
no es camisa de fuerza que debes nada más copiar y pegar. Eso no es así. Entonces, ahí es donde hay que ir aclarando esa brecha para que el docente no solamente copie y pegue el contenido del currículum y ya tiene su planificación realizada. Porque el plan de trabajo, el plan de educación en Guatemala es de forma general. Es estandarizado, pero el director, el docente es el encargado de contextualizar esa parte. Lo último, análisis sobre el planeamiento de la educación. El planeamiento educativo es una operación que se realiza siguiendo las etapas lógicas de todo proceso de planificación, diagnóstico, programación, decisión, ejecución y evaluación. Esa es la parte que debemos tener muy clara, de que ese es un proceso que debemos tenerlo siempre. No vamos a llegar al salón de clases o vamos a llegar a la escuela como que llegara el señor que va a ir a limpiar un pedacito de terreno y dejó el asadón, llegar sin nada. No puede ser. Tenemos que llevar nuestra planificación, que es lo primero que debemos realizar. Entonces, esa parte es la que al final terminaríamos diciendo que es fundamental para el trabajo educativo. Los enfoques clásicos de la planificación educativa son 4. Número 1, estimación de demanda social. Esto es a nivel macro. Número 2, planeación de recursos humanos. Eso también es un enfoque macro. El análisis de tasas internas de retornos también es macro. Y el último, análisis de costo-beneficio o costo-efectividad. En este caso es un micro, es un enfoque micro porque ya se va directamente a cuánto o qué es lo que usted está logrando. ¿Cuántos estudiantes le ganaron en el salón de primero primaria? Tenía 12. Le ganaron los 12. No, fíjese que a mí solamente me ganaron 4. Ay, ¿qué pasó? Ahí hay que evaluar al estudiante. Sí, es que los evalué y me perdieron. No, hombre, aquí también hay que evaluar al maestro, porque entonces algo está pasando, porque ni siquiera el 50% le ganó. Algo está sucediendo ahí que no se hizo bien el proceso. En alguna de las dos partes hay debilidad y hay que reforzar. No, es que fíjese que yo primero primaria nunca había dado. Aquí es cuestión de buscar alternativas, de buscar estrategias, de buscar formas de trabajo. Entonces, el número 4 es de enfoque micro. Pero la estimación de demanda social, sí, las exigencias, el Ministerio de Educación lo ha visto. La planificación, la planeación de recursos humanos, sí, también lo ha visto. Bueno, vean, siempre saca, Ministerio de Educación siempre ha estado sacando cada cierta cantidad de años convocatoria para ir contratando docentes. Ahí todavía hay una convocatoria que está a medias, está sin terminar para 011. Y ahorita que ya salió la convocatoria de 021 y que ya el 2 de agosto ya toman posesión los maestros. Entonces, con respecto a planeación de recursos humanos, el Ministerio de Educación lo está haciendo. Y el análisis de tasas internas de retornos, también el Ministerio de Educación informa, y si no lo podemos verificar nosotros ahí mismo en internet, informa sobre los resultados que se obtuvieron en el 2020, 2019, 2020, ya están colocadas las estadísticas de esos resultados obtenidos con respecto a lo que es educación. Por departamento y por municipio encontramos esa estadística del Ministerio de Educación. Con esto entonces yo cierro y dejo abiertos los micrófonos para participación. Dejo de igual manera los contenidos acá en vista para que vayamos tomando como puntos de referencia para su participación que quiero que tengamos en este momento hasta finalizar la sesión. Con respecto, entonces, dígame, señor Helen.
Sí, en referente a lo que estaba comentando usted sobre la planificación y el análisis del, ahí sí que de los humanos, se me olvidó otra palabrita que hay, del recurso humano. Pues recordemos también que es muy importante también ahora en día que tanto estemos familiarizados los docentes con la tecnología, porque se dio también el factor ahorita que muchos maestros que ya tenían bastante tiempo de trabajar, que obviamente la experiencia pesa un montón, pero no estaban tan capacitados en el momento de la tecnología, no tenían acceso a utilizar mucho el WhatsApp, tal vez usar herramientas más tecnológicas en el sentido. En el sector público pues no afectó tal vez mucho, porque también se dio la situación que los alumnos o los padres de familia no estaban pues tan involucrados en ese tema. El problema tal vez se dio en el sector privado, cuando ya pues había que force y voluntariamente empezar a trabajar con la tecnología y muchos docentes de años ya con mucha experiencia, ¿verdad? Por no decirlo de otra forma, no podían utilizar la tecnología. Entonces también eso es en parte del proceso del análisis del recurso humano, que tan familiarizado esté hoy en día con la tecnología y que tan abierto esté también para poder optar a cambio. Recordemos que al principio todos cuando nos dijeron, miren, se van a conectar por tanto tiempo y explicar y todo el mundo, ay, eso no va a funcionar. Todos fuimos en un momento algo pesimistas y véanos hoy que casi vamos a culminar muchos el tercer bimestre casi y pues nos ha funcionado hasta el momento, que en realidad pues no se esté así logrando 100% como se hace en el salón de clases, pero sí se está cumpliendo con tal vez un 90% de llegar al estudiante en lo que es el sector privado. Gracias, señor Helen. Es una realidad que no la vamos a obviar. El docente y el director tienen que buscar estrategias de trabajo porque no podemos generalizar de que es una educación virtual. Es lo que yo hacía diferencia en un principio. Había educación a distancia, educación virtual, y otros estamos trabajando de forma mixta, híbrida. Entonces, esta parte está condicionada por el recurso que tenga la persona para poder conectarse. El contexto donde se encuentra. El factor económico, porque miren, créanmelo de que hoy en día se encuentran familias que no cuentan con un teléfono para poder tener WhatsApp. Yo lo he evidenciado. Entonces el director o el maestro tiene que buscar estrategias de cómo llegarle a esa gente que no tiene acceso a estos medios. Ya sea de puerta en puerta o no sé, de alguna manera tienen que hacerlo. Y lo están haciendo, porque lo están haciendo. Hay familias también que solamente se llevan al niño a inscribirlo también por la necesidad económica que tienen. Solo lo llevan, lo inscriben en la escuela, no han mandado ninguna tarea porque no han querido, porque no tienen los medios, porque la maestra o el maestro no le ha llegado hasta la casa y lo están haciendo solo por la alimentación. En el sector oficial de esa manera lo están haciendo. Entonces, también hay que ver esa realidad. Yo me he encontrado con realidad de que, fíjese, de que tenemos a 2 estudiantes que no han mandado ni una tarea. ¿Qué pasó? Yo ya los visité y no me abrieron la puerta. ¿Logró comunicarse con él? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? Dice que no sale. O sea, ellos se están cuidando. Se están cuidando. Y usted ha evidenciado que sí, de verdad se están cuidando. Sí, desde la directora. Entonces, se están cuidando en frente de esta realidad que muy, muy peligrosa. Peor hoy en día. Ahorita la situación que estamos viviendo de la semana pasada para acá en muchos municipios del departamento de Chiquimula es seria. Entonces se está cuidando la gente. Me dice, yo le pregunto, señor, ¿y la familia tiene recursos económicos? No. Fíjense que son pobres. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que dejarlos en el sistema, no los saque, deje los 2 niños ahí, no se preocupe. Siga dándole la alimentación que viene cada cierto tiempo. Ya les dio el cuarto aporte, sí, ya, déjelos en el sistema. Porque la gente lo hace por la alimentación, no lo hace porque vaya a aprender el niño muchas veces. Y entonces, ahorita que se queda el niño en la casa, pues mucho mejor, ¿verdad?
no entrega tareas. Unas 5 participaciones más, porque el tiempo se nos está acabando. No sé si alguien levantó la mano por ahí o nombro a alguno. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, como estábamos viendo aquí lo que es el planeamiento, LIC, lo único es de que ahorita con el retraso de las guías, el envío de las guías, yo siento que la planificación se modifica mucho, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema. Estoy hablando lo que es el sector oficial, ¿verdad? Porque en el sector privado no cambia nada. El problema es el sector oficial. Entonces, una planeación ya está hecha desde el principio de año. El problema es, al venir las guías, hay que mover esa planeación. Entonces, porque los contenidos, quiera o no, no son iguales. No son iguales. Vienen un poquitito diferentes y atrasado el contenido, ¿verdad? Entonces, quiera o no, hasta en eso nos está costando un poquito acoplarnos, ¿verdad? En el sistema ahorita, lo que es la educación virtual, ¿verdad? Entonces nos cuesta un poquito, y que los padres de familia también, por el exceso el gasto de redes, ¿verdad? Ellos casi no quieren ya educación así, ¿verdad? Entonces la planeación, quiera o no, se modifica, y hay problemas porque no podemos cumplir a cabalidad con lo que el Ministerio de Educación exige, ¿verdad? Correcto, así es. Sí, lo que sucede es que ahí hay que ir viendo dónde se va acomodando esos contenidos de esos módulos, porque vean que los módulos llegan ahorita en julio en el sector oficial, como dice señora Mariela. Entonces, esto viene y choca con la realidad que se está viviendo, porque hay que empezar con un diagnóstico. Y ese diagnóstico el director y el docente lo hizo allá en febrero, para poder saber cómo estaba el grupo de estudiantes que tienen. Pero ahorita quieren que se haga según el módulo. Bueno, se va a trabajar, pero hay formatos que hay que utilizar, ¿verdad? Señor Evelyn Orellana, tiene la mano levantada. Sí, licenciado. Yo quería comentar sobre lo mismo tema, ahora que estamos hablando de la educación virtual que estamos viviendo ahorita. Realmente sí es complicado. Siento yo que por una parte por los padres, porque hablando siempre del sector público, ¿verdad? Que los padres no están acostumbrados a estar con sus hijos con todas las tareas que están dejando, porque no sé si es en todos los establecimientos, pero sí me he dado cuenta de algunos que sí dejan demasiada tarea. Entonces los padres se sienten así como que muy, muy atrasados, o algunos no tienen tiempo por el trabajo y todo eso, ¿verdad? Entonces, y por lo mismo otros padres pues deciden que los hijos pues ya no sigan estudiando. Entonces es donde se causa la deserción de estudiantes, ¿verdad? Y como decía usted, ¿verdad? Solo están por la alimentación, porque al final desertan por tanta tarea o cosas así, pero sí siento que son los padres los que no están, definitivamente nadie estábamos preparados para esta situación, pero sí los padres se vieron muy abrumados y pues se dio esta situación, ¿verdad? Gracias, Solamente. Gracias. Sí, esas son las realidades que estamos viviendo, porque nos vamos a los extremos. Unos docentes que no están haciendo mayor cosa y otros que están pues saturando al estudiante con muchas tareas, que incluso el estudiante está pasando todo el día realizando tareas. Sí, ya no solo la mañana, sino que todo el día, mañana y tarde. Pero esa es parte de la situación que esperemos que algún día se vaya a normalizar. Antes de que terminemos, un pantallazo más, ya tomé uno al principio, un pantallazo más, y me mandan un mensajito al chat con su nombre, por favor, para tener la asistencia del día de hoy. Bien, voy a esperar un ratito a ver si ya activan su cámara, los compañeros. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Ya está tomado.
Una última participación que haya por ahí, alguien. Todavía tenemos 1 minuto y algo. Eli, yo solo quería hacer un comentario cuando usted nos decía de que la planeación debe ser flexible, pero uno no tiene que ser lo contrario a que otras personas dicen, ¿cómo es flexible? No voy a llevar nada listo. No, eso se llama ir a improvisar. Entonces, algunos se ponen en esa postura, por ejemplo, he visto, ¿no? Por la misma razón que somos despreocupados. No, uno como docente tiene que llevar su plan A, su plan B, su plan C si es posible, y si viene otro mejor en el camino, cambiarlo. Pero no es que se diga que uno tiene que ir sin prepararse. Solo es una más de muchas veces. Muy bien, gracias, profe Carlos. Sí, así es, no irnos a los extremos, ¿verdad? De ser descuidado también y no llevar nada. Tampoco, ¿verdad? Hay que estar ahí siempre con la planificación. Hay que tomar en cuenta que una planificación no es repetición, sino si usted ya tiene una planificación, pues revisarla nuevamente a ver qué puede agregar, qué cambio le puede hacer. Si va a trabajar en la misma escuela, y si va a trabajar en otra, pues hay que revisar el contexto para ver qué contenidos hay que contextualizar, dejar la redundancia, porque va a ser diferente el grupo al que va a atender. ¿Sí? Muy bien, aquí estamos entonces terminando ya la sesión del 24 de julio. Les comento de que ya se encuentra una actividad ahí en el curso para realizar. Es bastante sencilla. Si ustedes vuelven a ver la